Bienvenidos a su programa Vamos a Platicarte. Yo soy Viviana Martínez Minuti y encantada de que estemos aquí en el primer programa de este año que empieza, y pues con muchísimo gusto nos recibió aquí en el taller de la pintora Mariana Caballero, que nos recibe para que pues, nos platique un poquito de su historia, de su experiencia y de toda su trayectoria como pintora. Así es que, Mariana, muchísimas gracias que nos recibiste aquí en tu casa. No, muchas gracias a ti por el espacio. No, pues está padrísimo y bueno, yo encantada de que nos hayas recibido y pues sobre todo pues dar a conocer lo que es toda tu trayectoria dentro del mundo artístico de la pintura. Y pues yo creo que siempre la pregunta es, ¿cómo nace tu interés por pintar? Bueno, primero viví como en un ambiente muy intelectual donde había muchos artistas, escultores, pintores, bailarines, poetas, y entonces para mí era como algo común, ¿no? Era algo posible ser artista. Y aparte iba a muchas exposiciones y demás. Iba en una escuela que eligió mi mamá, gracias al cielo, activa, que tenía todos los días talleres de arte. Y entonces pues obviamente eso te motivaba a saber más, y tenían visitas a museos. Entonces en mi segundo de kinder, una maestra que se llama Maripé, nos llevó al Museo de Arte Moderno. Y en el Museo de Arte Moderno estaban exponiendo por primera vez una retrospectiva de Remedios Varo. Me enamoré, o sea, fue como para mí algo impresionante, ¿no? O sea, ver que una mujer pintora podía hacer esas cosas. Y de verdad quedé fascinada, y recuerdo así una escena de muy chiquitita viendo la pintura de la creación de las aves, que es que está pintando aves y que de verdad están vivas, o sea, las aves que pintan cobran vida, ¿no? Y yo me dije a mí misma, yo quiero ser como ella, y me refería al búho. Llego a mi casa y le digo a mi mamá que quiero ser como el búho mentor de Remedios Varo. Y entonces, nos habían hecho hacer un cuadro y todo, y mi mamá lo puso así, o sea, reproducir un cuadro que nos gustara. No pinté ese, pinté otro, El Alquimista, y ella lo tenía así en su cuarto, ¿no? Entonces, pues imagínate que tienes 4 años y que tu mamá pone tu pintura así como en un lugar tan especial. Como que yo sentí que esa era una forma en la que yo podía agradar mucho a las personas que yo quería. O sea, porque los amigos de mi papá eran artistas, mi papá amaba el arte, mi mamá también, ¿no? Entonces todo esto era como muy motivador. Formar parte de ese mundo. Exactamente. Entonces, creo que un poco era eso, como que mis padres fueran felices con que yo fuera algo así especial, ¿no? Yo lo veía como algo muy especial. Hola, Jorge. Y entonces pues me fueron motivando, pues me compraban materiales. Básicamente yo en la escuela tenía como mis clases y estaba contenta con eso. Pues todos los días tenía clase de cerámica, clase de carpintería, clase de pintura, clase de escultura, de teatro. O sea, cada día era una clase distinta. Entonces, como a los 10 años, mi papá me regaló mi caja así de artista de madera con la paleta, los soles, no sé qué. Y entonces pinté mis primeros soles en ese momento. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, en vez de pedir la muñequita o el castillito o la casita, tu kit de pintura. Ajá, pero aparte, o sea, no de Hello Kitty, no, o sea, no, era profesional. Wow. Entonces yo así o sea, realmente fue un regalo que me hizo muy feliz, y tuve la suerte, y de verdad, o sea, te lo voy a agradecer aquí a mi madre, de que fue una mujer tan generosa. Porque pues obvio un niño no va a tener un estudio de pintura, o sea, bueno, si tienes una casa muy grande a lo mejor te dan un espacio, ¿no? En mi caso no era así. Mi mamá me dejaba pintar en la mesa del comedor. Okay. Y la mesa del comedor acabó siendo una obra de arte. Estaba total y absolutamente manchada de pintura, y ella era feliz. Yo hoy me estresa
que manchen la mesa del comedor mis hijos, o sea, pero ella no. Yo creo que es un acto muy generoso de su parte y a ella la hacía muy feliz, como que yo a veces tenía un poco de insomnio y a veces pintaba de noche, así como en la secundaria, en la preparatoria, y cuando ella se despertaba veía lo que yo había hecho y ella dice que para ella eso era magia. O sea, irse a dormir y despertar y que hubiera una obra de arte ahí, ¿no? En la mesa del comedor. O sea, aparte tenía 2 pisos, pero se veía desde el segundo piso la mesa. Y entonces dice que ella, o sea, salía feliz a asomarse a ver qué había hecho, ¿no? Y entonces la veía así desde arriba. Y bueno, ella, es muy bonito cómo lo platica, que era como un goce, ¿no? Ver lo que yo había hecho. Entonces realmente, o sea, como que mi papá me mostraba lo que era el arte, pero también la parte oscura, como que sus amigos, pues... O sea, la vida difícil de los artistas. Ajá. Y tu mamá era la motivación para que crearas. Exactamente, y era como la felicidad de que yo hiciera cosas que para ella eran maravillosas, ¿no? Entonces, desde muy chiquita mi sueño era ir a la Esmeralda, porque pues yo escuchaba que de la Esmeralda habían salido los mejores artistas y bla, bla, bla. Sí hice examen en ENAD también y no me quedé, o sea, no pasé el examen, literalmente no lo pasé. Pero mi objetivo principal era ir a la Esmeralda. Y en la Esmeralda también es muy complicado entrar, son generaciones muy chiquitas de 52 alumnos y es una semana de exámenes. A diferencia de la UNAM, lo que te permiten es demostrar, más allá del conocimiento de la preparatoria, tus capacidades para convertirte en un artista, ¿no? Y ahí fue mi ventaja, porque pues yo era bien distraída, bueno, soy distraída y había terminado por un conflicto personal de defender a un maestro en la escuela, porque yo siempre he sido defensora de las causas. Defendí a un maestro en la escuela y eso me propinó que mis compañeros me rechazaran. Okay. Y la verdad es que como ser sensible que tienes que ser para ser artista, pues me pegó durísimo así en la adolescencia. Que el rechazo de tu grupo. Me salí de la escuela y terminé en la prepa abierta. La verdad, como era buena alumna, me costó trabajo porque es difícil estudiar solo en tu casa, sin amigos, o sea, había como una parte de depresión. Pero yo iba y a mí lo que me rescataba era pues que yo pintaba, o sea, yo hacía cosas, ¿no? Eso era lo que me rescataba en esa etapa difícil de adolescente, no tener a mis amigos, ¿no? Que luego fueron acercándose poco a poco y pidiendo perdón. Ya te buscaron. Ajá, o sea, al final hoy en día somos amigos, pero sí fue una etapa muy dura. Yo tomé esta decisión de no volver a la escuela y en esta parte que platico de cómo es mi mamá, pues ella confió plenamente en mí y me apoyó y dijo, o sea, si no quieres no te voy a obligar, o sea, yo no te voy a exponer a algo que a ti te está lastimando y afectando, y me dejó y terminé la escuela y entré a la Esmeralda. Y yo creo que por eso yo no pasé la UNAM, porque pues la verdad es que no es lo mismo estudiar en una escuela con maestros que estudiar solito y exámenes de opción múltiple. Y mi coco en la prepa abierta fue que no pasaba el examen de pintura, que era teórico y era mi tema, o sea, yo sí sabía. Yo ahí decidí que la prepa abierta era una farsa. O sea, que no era posible. ¿Era porque te ponías nerviosa o porque eras más práctica que teoría? ¿O? No, yo manejo bien la teoría también. Y desde chiquita, y siempre tuve libros de arte, y siempre fui medio así como, era una niñita así medio erudita, ¿no? O sea, para mi edad era muy culta. No, y a mí mi mamá me hacía el examen y yo lo pasaba perfecto. Pues dicen que si llenas mal las bolitas de los exámenes de opción múltiple que leen las computadoras, no se registra la respuesta. Yo creo
que hay una mafia ahí. Para que sigas pagando exámenes y pagando exámenes. Pues quién sabe. Y cuando reprobaba, si reprobé matemáticas alguna vez, creo que una vez reprobé una de las matemáticas, pues dices, ok, es matemáticas, pero que reprobara pintura, sí fue como, no, esto es un fraude. Pero bueno. Pero qué bueno, porque entraste a la escuela que querías. Sí, entré a la escuela que quería. En la Esmeralda te hacen un examen que, o sea, que pone a prueba yo creo que pone a prueba tus capacidades de desobedecer. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue desobedecer muchas de las reglas que me pusieron. No digo que esa sea la única forma de entrar a la Esmeralda, ¿no? De hecho, creo que han cambiado las cosas y todo, pero a mí me pusieron un montón de límites de cómo tenía que hacer las cosas. Y yo dije, no, o sea, si yo lo hago como ellos dicen, a mí no me va a salir como yo soy capaz. Claro. Entonces voy a arriesgarme y lo voy a hacer de otra forma. Y así lo hice. Y me aceptaron. Yo creo que por rebelde un poco, porque sí quedaron bien las cosas. Porque lo hiciste a tu estilo y les gustó tu estilo. Les gustó mi estilo. Venían muchos chavos que sí, como que se veía que tenían mucha academia ya, a pesar de ser tan jóvenes. Otros que a lo mejor ya tenían otras carreras. Y yo sí dije, no, está cañón que me acepten. O sea, aquí hay gente muy creativa. Todos estos saben pintar increíble, hacer cosas increíbles. Y yo al final, pues había sido autodidacta. Tuve una muy buena maestra en la prepa, que la quiero muchísimo, se llama Ivonne López Pla. Ivonne me ponía mucho a prueba mis capacidades sacándome de mi zona de confort. O sea, como que dijo, ay no, o sea, tú ya puro óleo, pues no, tu examen va a ser acuarela. Y yo, ¿cómo? Yo nunca he hecho acuarela. Pues ni modo, es así. Es como que ella ponía a prueba mis capacidades sacándome de este lugar. Era exigente conmigo y eso me servía, pero al final siempre tuve la clase de la escuela. Claro. Yo no tenía un maestro particular, ni teníamos los recursos, ni se me ocurría pedirlo, porque pues yo lo hacía en mi casa sola. Y lo hacías por un verdadero gusto y pasión. Exacto. Entonces, nunca pensé tampoco en, ay, necesito un maestro. Entonces, cuando llegó al Esmeralda, al examen, sí fue como un poco así un pánico de decir, pues, algo ellos saben muchísimo, ¿no? Y yo ya me sentía artista para entonces. Yo me creía artista desde muy chiquita y a lo mejor dicen, no, pues no hay niños artistas. Yo creo que cualquiera que se sienta capaz de hacer algo, tiene la posibilidad de decir que lo es. Obvio, un niño no puede decir yo soy doctor, porque pues obviamente tienes que pasar una serie de cosas, ¿no? Pero yo sí conozco niños poetas y sí conozco niños pintores que son capaces de ser creativos en sí mismos, ¿no? Y de expresar a través de su mundo infantil. Entonces, y todo esto te lo digo porque cuando estaba en la secundaria me consiguieron una entrevista con el que entonces era subdirector del Museo de Arte Moderno. Okay. Y entonces él vio mi obra y fue así como un señor que no se estaba ubicando en que yo era una niña, ¿no? Y entonces fue como, mira, la verdad, no existen los niños genio. Los niños prodigio no existen y además eres mujer. Y no sé qué. Y yo salí de ahí así tan triste. Pabullada. Yo creo que a lo mejor él pensó que le estaban pidiendo que expusieras en un museo. Por favor, o sea, lo único que querían es que me diera como una opinión, un experto, ¿no? Y que me motivara a seguir. ¿Qué cosa que no sucedió? Me costó trabajo recuperarme de su crítica. Sí. Y entender que yo ni siquiera me había propuesto en mi cabeza ser un niño genio. Nunca nadie me lo había dicho, ni era algo que yo quería, ni era algo que yo pensaba. Yo lo único que quería que me dijeran es, oye, vete por acá, vete por Está acá. Está bien, continúa. Ajá. Esto me gusta, trabájale aquí, ¿por qué no lees estos libros? No sé, ¿no? Algo así. Pues él no
No cachó. No cachó. Es que la No tuvo soberbia de sensibilidad. esos niveles siempre, pues como que no ayuda, sobre todo a las nuevas generaciones. Y ya vemos que hay menos a las mujeres. Es un mundo en el que a la mujer le ha costado mucho trabajo hacerse un espacio. Tremendamente. De verdad que por suerte nacimos en esta época nosotras, porque pues fue todavía más difícil para otras generaciones, ¿no? Aún así sigue siendo muy complicado. Sí es un mundo manejado mucho por hombres y las mujeres que están metidas ahí, a veces tengo la sensación de que algunas se ponen también en un papel un poco patriarcal. O sea, y pasa creo que en todos los niveles de distintas profesiones, ¿no? O sea, la que llega directora toma una postura patriarcal, lo cual no debería de suceder nunca, ¿no? Pero la cultura es patriarcal y entonces las posturas de esos lugares también son patriarcales. Y padecí durante toda la trayectoria en la Esmeralda, sí padecí un poco de misoginia y rechazo. Tenemos que reconocer que ser mujer tiene ese reto de hacerte un lugar en una cultura que tiene una estructura patriarcal. Yo platico mucho con mis amigos y les digo, no es que tú seas un macho, es que la cultura es machista y tú naciste en esa cultura, la absorbes y la reproduces sin darte cuenta. Entonces, lo que las mujeres estamos tratando de hacer es mostrarles esto que nosotras sentimos y que se vaya cambiando poco a poco, o sea, y entendiendo que no es porque no nos quieran o que no es porque no nos valoren, sino porque toda la estructura cultural está hecha de esa forma y es lo que se va a tener que ir modificando poco a poco, ¿no? Y tú, a pesar de haber vivido ese comentario que a lo mejor en un momento te hizo reflexionar y dudar, pero seguiste, no te ha limitado. No, de hecho creo que me hizo mucho más aguerrida. O sea, al final tengo que agradecer que, o sea, como que la parte bella de haber recibido tan joven una crítica tan destructiva y además poco justa, porque era una chavita y lo único que quería es que me dijeran síguele y haz esto y aquello, o te recomiendo el taller de fulano de tal, qué sé yo. Lo que me hizo fue mucho más fuerte y más aguerrida. Sí, qué chistoso es, ¿no? Esto de los apadrinamientos dentro del arte son también muy fugaces, o sea... Pues sí, es como medio político, ¿no? Y también, pues al final es las influencias que hay en el arte que están mezcladas con la parte social, la parte política, la parte económica, ¿no? Y siempre pues va moviéndose, va cambiando. Y pues alguien que a lo mejor estaba arriba y le gustaba a alguien, pues ya cuando esa persona que está arriba ya no está, pues tampoco iba a apoyar a ese alguien, entonces va cambiando todo. Sí, se ha politizado mucho el mundo del arte porque también económicamente tiene sus partes oscuras, ¿no? Porque sí hay como esto de apoyar a alguien para generar una inversión y entonces la inversión... Pero eso no es actual, eso es de la historia pues, socialmente política y del arte, o sea, todos los mecenazgos, ¿no? El mismo Leonardo, el mismo Miguel Ángel, los mecenazgos de los papas, pues es lo que mucho fue por los que se dieron a conocer y fueron también reconocidos. Esos genios hubieran sido reconocidos tarde o temprano, pero pues sí siempre los ayudaron sus mecenas. En ese momento pues los papas o los Florencia, los Medici, ¿no? Que fueron los que impulsan todo este en el Renacimiento. O sea que eso siempre ha habido. No, y qué suerte también hoy en día poder ser un artista independiente y poder tomar tus propias decisiones, porque Sí. pues, ciertamente ellos pintaban lo que les exigía sus mecenas, ¿no? Y entonces ahí también se perdía un poco de libertad. Yo creo que, o sea, obviamente hay obras de esos mismos artistas que son totalmente personales y de autoría sin haber sido encargos y te das cuenta de la diferencia, Sí. ¿no? Del contexto, de lo que dicen, de lo que están creando. Igual que a mí me encargan cuadros por encargo. Y obviamente, o sea, les pongo el mismo cariño, pero quizás no la misma entrega o pasión, o no vienen con... Yo te diría que más bien la emoción cambia o se vuelve diferente, porque yo no sé si te pasa, ¿no? Cuando haces algo
por inspiración tuya, pues proyectas todo lo que traes en ese momento emocionalmente y lo pones ahí. Y cuando es por un encargo, pues ya es una idea que le estás trabajando, que aunque le pones tu estilo, tu forma, tu trabajo, pues no es esa emoción que te nace a ti para expresar, sino es algo que te solicitan, que tienes que darle forma. Bueno, yo siempre trato de que las personas que me encargan algo sea porque les gusta mi obra. Y entonces en base a eso podemos como movernos en una línea de sus intereses o de si es un retrato. Por ejemplo, yo los retratos que hago siempre hago que se conviertan en una pintura con la que otras generaciones puedan vivir. O sea, porque esto del cuadro del abuelo sentado así, ¿no? O sea, a mí esta parte de los retratos me cuesta trabajo. Entonces yo los retratos los convierto en paisajes, donde está viviendo el personaje, pero... Cuentas una historia sí, con un personaje principal. Exacto, y este personaje pues es el al que voy a pintar. Y me ha funcionado bien en ese sentido, porque aparte lo disfruto muchísimo. Y con los encargos que he hecho para cine, televisión, para utilería, ahí sí cambia muchísimo, porque ahí lo que te dan es una fotorreferencia de queremos que se parezca a un tamaño o queremos que se parezca a un polo y haznoslo con estos colores. Ahí sí es realmente trabajo de horas de trabajo dirigido y obviamente... Y a gusto al cliente. Ni firmado, no sabes ni qué va a pasar con esos cuadros, nadie se entera que tú los pintaste, pero es padre porque es trabajo, ¿no? Sí, es como una forma de mantenerte también y sale tu creatividad en algún momento. Sí, lo disfrutas y aparte te pones a prueba. O sea, ¿qué tan capaz soy de hacer que parezca un cuadro de fulano de tal o de tal artista, mujer o hombre, ¿no? Es divertido. Entonces, pues, yo tengo como varias líneas de trabajo que están unas vigentes y las cosas que se van cerrando. Mis proyectos de arte son multidisciplinarios. Hago dibujo, pintura, gráfica, modelado en cerámica, y muchas veces mis proyectos están basados en un mismo tema y todas estas formas de expresarme creativamente giran en torno a ese mismo tema. Entonces puedo pasar muchos años obsesionada, por ejemplo en su momento con Hamlet de Shakespeare, que hice una serie de autorretratos psicológicos a través de los personajes de Shakespeare, y entonces fui trabajando con esto en distintos medios. Wow, okay. Y ahora que estoy trabajando con un tema que es sobre el poder femenino, que además está acompañado por una tesis de maestría con la que me titulé, que el tema que yo abordo es cómo el arte ha sido partícipe de la degradación de lo femenino a través de las imágenes mitológicas. Okay. Entonces, lo que yo analizo justamente son estas pinturas que en un punto de la tesis explico que pues, muchas fueron por encargo. Claro. O sea, no podemos acribillar a estos artistas por haber creado eso, porque eso era parte de la mitología, era parte de la cultura del momento, pero pues obviamente apoyan y siguen apoyando a actitudes de rechazo a la mujer o de la imagen que para la cultura la mujer es, ¿no? O sea, de ahí surge mi necesidad de hacer una serie de obra que hable sobre el poder femenino para honrar a las mujeres que han muerto por feminicidio. Okay. Entonces lo que yo hago es pintar cabelleras de muchas mujeres para que todos puedan encontrar a alguien que pudiera habitar ese espacio vacío. Okay. Y entender que lo que queda es la ausencia de un cuerpo que habitaba, ¿no? Y que de pronto esto de los feminicidios y esto de la violencia y las desapariciones de niñas y mujeres acaba siendo algo como lejano, ¿no? A veces si no tienes una experiencia cercana es difícil que la sientas en carne propia. Pues a través de estas cabelleras que yo hago he vivido la experiencia en el museo donde estuvieron expuestas y luego en el Metro Copilco de recibir comentarios a través de mis redes sociales. Wow. De nunca había sentido tanta angustia y tanto miedo de que me pasara a mí hasta que vi lo que tú pintaste y me identifiqué. Claro, porque te ves, te proyectas, te reflejas. Dices, esa podría ser yo, entonces yo podría ser una de esas ausencias, yo podría ser una mujer que desaparece de repente y no saben ni qué pasó con ella, ¿no? ¿Dónde quedó? Porque cuántas veces pasan años sin saber qué pasó con esa mujer, ¿no? Sí. Pero mi intención no era hablar sobre la muerte, sino sobre el poder femenino, y utilicé la cabellera porque es un elemento que culturalmente se ha utilizado mucho para reprimir a la mujer o como una representación de la belleza femenina, ¿no? Claro, sí.
De la sensualidad, de la presencia, ¿no? Pues tanto parte de las religiones que cubren la cabellera, que se tiene que cubrir la cabellera porque es una de las partes sensual de la mujer, de atracción, ¿no? Exacto, y por eso también se limita, ¿no? En muchas culturas, sí, porque precisamente es algo que representa pues el poder sexual de la mujer, ¿no? Sí. Y si tú te das cuenta en la historia del arte, más antiguamente las mujeres tenían los pelos como un poquito, el cabello o el pelo como más salvaje, como más alborotado, más rizado, más libre, ¿no? Y conforme van pasando los años en la historia, los peinados se van haciendo como mucho más importantes, los tocados y los alaciados, o sea, el pelo lacio empieza a tomar como más importancia en la cultura e incluso en la vida cotidiana, o sea, cuántas mujeres deciden quitarse los chinos, ¿no? Porque los chinos representan, pues eso un poco como la parte salvaje, la parte sexy, o sea, esto de algo rebelde, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo empiezo a hacer todo este estudio, que ya llevo varios años haciéndolo, y pues bueno, estoy haciendo ahorita cabelleras. Y el otro proyecto que tengo desde niña es que hay noches que sueño pinturas. Okay. Pero no es como que yo me sueñe en el evento, no. Yo sueño una pintura y digo, ya soñé una pintura, la voy a pintar. Y entonces esa serie pues está en construcción, porque nunca sé cuándo voy a soñar una nueva pintura. O sea, ¿la sueñas y te acuerdas precisamente para pintarla o ya le vas a aumentar? Es como una estrategia de mi cerebro, yo creo. O sea, como de darte ideas. Es tu parte creativa que te está diciendo, hazlo así, hazlo así. Estaría padre que hiciera. Entonces de repente así, de más chava, me despertaba a medianoche y ya te escribía, ¿no? Y con el tiempo me relajé y dije, bueno, también, si no me sale exactamente igual, no importa. No, la idea está ahí y va a evolucionar mientras la pinte. Y entonces tengo esa serie que curiosamente es como una conexión con este mundo surrealista de Remedios Varo. O sea, es como tu mundo fantástico. Mi mundo fantástico que creé desde chiquita por la admiración que sentí por la obra de Remedios. Y está increíble porque hasta en terapia, ¿no? Como a mí llegaba yo con mi terapeuta y me decía, ¿qué estás haciendo? Y sobre eso era la interpretación, el análisis, el trabajo y todo. Seguramente tú también todo esto te ayuda pues a tener una introspección también de lo que estás viviendo y lo que estás pasando en ese momento. Sí, de hecho, yo mi maestría la estudié en análisis de las imágenes, precisamente porque quería entender mucho más mi propio discurso y no ser ingenua con lo que estaba haciendo y tener la capacidad de que realmente los elementos que yo estuviera utilizando supiera por qué los estaba usando, pudiera hablar de ellos, pudieran complejizarse y a la vez no ser tan rebuscados, sino poder llegar más directamente al público, ¿no? Y creo que es como lo que he logrado con las cabelleras, que con un elemento tan simple, estas pinturas que hago están así como esta sobre lino crudo, tienen o sea, no tienen elementos más que el pelo, ¿no? Este es un autorretrato para recordarme que yo misma tengo un poder femenino que tengo que conservar y mantener y fortalecer, querer, cuidar. Me han encargado pinturas de estas, algunas amigas, con su propia cabellera, lo cual es, o sea, para mí es maravilloso porque es cómo logro a través de solo la cabellera que ellas se sepan a sí mismas y digan, soy yo, sí soy yo, ¿no? Porque va más allá de copiar el pelo en la foto, o sea, tengo que buscar poner una energía de esa persona. Con las otras cabelleras que son más... Si no es alguien específico. Es mucho más sencillo, claro, pues. No porque sé. Lo haces a tu voluntad, ajá, no algo específico o querer ver a alguien ahí. Oye, pues está padrísimo todos los proyectos que traes, lo que trabajas, porque además de pintar y además de hacer tu obra, también das clases. Sí, y dando clases me di cuenta que había una gran responsabilidad terapéutica, sí, en dar clases de arte, porque el arte realmente es un lugar donde la gente empieza a hablar de sí misma a través de sus trabajos, pero también en el espacio del taller. Sí. O sea, es un poco terapéutico, la verdad. Sí. Y entonces me di cuenta que tenía que buscar más herramientas para poder, pues, ser un testigo sin ser alguien que pudiera afectar emocionalmente al otro con mis propias interpretaciones. Y entonces hice una especialización en terapia con arte. Wow, que es una maravilla, que yo también lo hago y pues a mí me ha hecho ver tanto la parte psicológica como la parte artística desde un punto de vista totalmente diferente. Sí, y me pasaba con adolescentes que sentían mucha responsabilidad de lo que yo les pudiera decir, si eso podía afectar su entorno, su vida, su familia,
mis interpretaciones sobre lo que ellos estaban haciendo. O su propia estabilidad, ¿no? Y más los adolescentes que están así como que muy sensibles hacia lo que captan del mundo. Y porque un terapeuta de cualquiera de las líneas que existen, pues tiene la capacidad de generar la contención y saber cuándo parar. Pero tú como artista, pues no, o sea, al final puedes llegar a la catarsis y puedes llegar a abrir las cosas demasiado rápido y luego ¿qué haces con todo eso, no? ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo lo controlas? Entonces, lo bonito es que aprendí herramientas para que estos flujos emocionales se soltaran en ejercicios específicos. Y pues claro, o sea, no es una clase de arte, es una sesión de terapia. Y muchas veces de ahí se van a su terapia a hablar sobre lo que pasó, ¿no? Ahí sí, eso sirve como un apoyo o herramienta terapéutica para el manejo y el control de tus emociones. Y lo que aprendí con mis alumnos que sí están en clase de pintura, pues es hacer un testigo amoroso, amable y escucha mucho más que a decir yo lo que pienso en mis interpretaciones, ¿no? Claro. Entonces, sí es algo que o sea, agradezco mucho haberme dado esa oportunidad de aprender nuevas herramientas para enriquecer mi quehacer también como maestra, como docente, y además me encanta porque aprendes muchísimo de ellos, ¿no? Te ponen a prueba, tienes que recuperar un montón de cosas que ya ni te acordabas que sabías hacer. Te tienes que mantener actualizado, dinámico y muy presente también. Sí, yo mis primeras clases son de soltura, como de quitarte todas estas ideas preconcebidas que desde el kinder te ponen de cómo tienes que dibujar el sol, cómo es una nube, o sea, todos estos simbolismos que te enseñan desde chiquito para que todos los niñitos puedan ser felices y sí, dibujar iguales, y que para mí es un grave error de la educación. Sí, te van cortando las alas, ¿no? La creatividad o tu propia creatividad. Y entiendo que pues, los maestros tampoco tienen esa parte. Ojalá que en algún momento todo maestro al menos de esa etapa primaria, pudiera tomar clases de arte, ¿no? Y de creatividad. Entonces yo lo primero que hago son como por lo menos un mes de clases de soltura, de quitarte esas ideas, de encontrar que sí eres capaz, porque pues llega mucha gente que dice, es que quiero intentarlo, pero la verdad es que estoy negado. Nunca lo he hecho, no tengo idea, soy malísimo. Sí. Mis muñequitos son de palitos, o sea, hasta te dicen lo mismo todos, ¿no? Sí. Es que yo solo sé hacer un sol así circulito con palitos de rayitas. Y entonces pues yo trabajo con eso para quitar ese miedo, y ya que ya los veo sueltos y ya felices con los materiales, ya les digo, a ver, ahora sí, ¿hacia dónde quieres ir para que hagamos un plan de trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que yo hago. Pues está padrísimo. Y ahora sí, ¿hacia dónde vas con todo lo que has hecho, con tu carrera, con tus cuadros, con tu obra? ¿Hacia dónde vas? Pues, o sea, me lo preguntas y es que, no, o sea, siempre he ido como en el caminito, pero realmente creo que nunca me he cuestionado hacia dónde voy, o sea, simplemente es algo que se ha ido dando. Creo que me he concentrado mucho en mi carrera profesional a nivel de exposiciones, de recintos culturales, de compartir. De hecho, he encontrado que el mejor lugar realmente para crear lo que tú quieras son los espacios públicos. Te permiten llegar a más personas, ¿no? No lo limitas a una exposición o un recinto cultural, sino que lo abres a un público mucho más amplio. Para mí, o sea, mi objetivo es llegar a todos. Mi intención es generar de alguna forma un proceso de sanación a través del arte, y también por eso la terapia con arte. Hice una serie que me encargaron para un hospital en donde el cliente lo que me pidió es que el paciente, cuando viera mi cuadro, en lugar de quererse ir a la luz, como muchos cuadros que hay en los hospitales, que son así, de la Divina Comedia, o sea, así del purgatorio y el infierno. Él me decía, o sea, estoy harto de esas pinturas religiosas que hacen que la gente le dé miedo. Le dé miedo y ansiedad. Sí, ¿no? Yo quiero que digan, yo quiero sanarme y yo me quiero ir a este bosque, yo me quiero ir a esa playa. Y eran paisajes. Yo no había hecho... Yo siempre hay algún personaje en mis obras. Aún en las obras abstractas que he hecho se dibuja algún personaje, hay algo, un elemento que te habla de que hay una presencia. Fue todo un reto, pero me encantó, porque además funcionó. O sea, yo los hice con esa intención, y cuando yo los pintaba, yo le ponía esa intención a la pintura, y después él me dijo, sí, está funcionando. Mis pacientes me dicen, qué bonito cuadro, yo me quiero ir al mar ya, ¿no? Porque eran puros paisajes así, medio tropicales, olas, ¿no? Cosas medio abstractas también, pero que evocaban al bosque o al mar, a la naturaleza.
porque la naturaleza es, o sea, de verdad que es sanadora, súper sanadora. Entonces tuve la intención de hacer estas obras con idea de sanar, y entonces de ahí derivó también toda esta intención de aprender sobre terapia con arte y de ponerle esta intención a mi obra. Pues está bien interesante porque no solo es el ánimo de llevar a las personas a un mundo más feliz, a estar mejor, sino a sanar, a curar y a seguir adelante, ¿no? Con una actitud yo creo que mucho más positiva. Y esto pues está padrísimo que puedas proyectarlo y lo puedas manejar a través de tu obra y puedas ayudar a otras personas. Eso es lo que más me gustaría. A mí sí me gusta mucho ayudar a las personas. Obviamente quiero vivir de lo que hago y quiero que mis obras se vendan, porque además resulta que es una profesión muy costosa, sí. Que los materiales son muy costosos, muchos son de importación. Entonces en cada pintura o en cada pieza que realices te vas a llevar una inversión importante que eventualmente necesitas recuperar para seguir trabajando. Claro. Lo que me encantaría es poder ya ser autosuficiente. Claro. Y que el mismo proyecto te vaya generando para que esto se siga moviendo. Claro, no solo tener un lindo currículum así de tus expos, ¿no? En todos lados, sino realmente que la gente empiece a querer... A querer un caballero en su casa. El problema es que mientras más expones, pues más difícil de acceder es tu obra para el público común, que es al que a mí me encanta mostrarle lo que hago en el espacio público. Pues ¿no? mira, cuando empieces a trabajar y que la gente te empieza también a contactar y a conocer, pues se puede, yo creo que trabajar, se pueden hablar de proyectos en los que puedas llegarle a cualquier persona, y esto pues también está padrísimo. La verdad también hay un miedo a comprar arte social, de que tu espacio habitable tienes que estar muy seguro de cómo quieres habitarlo, ¿no? Los coleccionistas aparte, que ellos prefieren el cuadro que el sillón, ¿no? Y entonces en todo caso van a comprar un sillón que se vea bien con el cuadro que les interesa, pero a la gente común le cuesta trabajo esta parte, pero también tiene miedo de no tener el recurso para hacerlo, y ni siquiera se acercan a ti. Yo siempre hago planes de pagos, o sea, porque aparte también te tardas en hacer una obra, y en lo que te tardas te pueden ir abonando de poquito y como van pudiendo, y si tú tienes varios encargos al mismo tiempo, pues ya tienes la mensualidad del trabajo, ¿no? Claro. Y eso es como el objetivo, como que, o sea, también empezar a impulsar mi carrera también a ese lado, porque yo me concentré, la verdad, como que en la parte mucho más de exhibir y compartir lo que hago, y estaba cómoda, y ahora pues hay que sentir que todo lo que has trabajado se te regresa de alguna manera, toda esa energía, y que te siga ayudando a seguir creando. Y no me puedo quejar tampoco, o sea, no, pero obviamente quieres poder dedicarte 100% al arte. Sí, ya ves, eso es lo que quieres, ya ves, no se puede. Pero algún día vas a ver, pronto, yo creo que sí. Oye, Mariana, ¿y dónde te contactan si hay alguien que esté interesado en una obra tuya, o en clases, o en un trabajo terapéutico? Pues puede ser a través de Instagram. Bueno, mi página de Instagram y mi página de Facebook son abiertas al público. La de Instagram es m.caballero.artista, así bien fácil en realidad. Yo firmo m.caballero también. Y la de Facebook es Mariana Caballero Artista. Están fáciles de encontrar. Ahí yo pongo mi obra, mis proyectos, mis exposiciones. Y ahí te pueden contactar. Y ahí me pueden contactar, y de hecho creo que ahí hay un enlace a mi celular o a mi mail, pero mi mail es caballero coronado mariana, así bien honesto, con todo mi nombre completo al revés, @gmail.com, y mi WhatsApp es más 52 55 39 88 78 20, y pues a través de esos medios pueden contactarme para terapia, para clases, para encargos, para proyectos, para lo que sea. Para lo que sea. Oye, pues lástima que siempre se nos acaba el tiempo. A mí pues te quiero agradecer mucho que nos hayas recibido aquí en tu estudio, platicado, conocerte un poco más, y pues yo sé que los que seguimos trabajando siempre vamos a conseguir pues muchas satisfacciones en el futuro. Así es que espero de verdad que se cumpla todo lo que tú te propones, que tu obra se siga dando a conocer. Es una obra muy linda, con un trabajo muy especial, y pues gracias, Mariana, por habernos. Gracias a ti, que aparte me divierte mucho las entrevistas. Ay, son padres porque te escuchas a ti mismo también, ¿no? Claro, y como que de repente dices, ay, sí es cierto. Ya me acordé. Ya te acordé. Muchas gracias. No, de qué, Mariana, gracias por Gracias. recibirnos. Y pues aquí a nosotros, ya saben, nos encuentran en www.eumarte.com, en Facebook, Instagram, en Eumarte. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros. Yo soy Viviana Martínez Minuti y nos vemos para la próxima. Chao.